Hola, bienvenido y bienvenida a otro episodio de Poco un Todo que siempre tengo el placer de conducir con mi amigo, el analista internacional e historiador Ariel Segal. Y hoy tenemos a un invitado para hablar de un tema que siempre resulta espinoso. Es un tema que ha estado en la actualidad, pero es un tema que va más allá de los vaivenes de la actualidad, que es el tema de religión y política. Y hemos invitado hoy a Miguel Pastorino, quienes nos habla desde Montevideo, en Uruguay. Hola Miguel, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, Hola, no, un gracias. gusto y gracias a ustedes. Bueno, Miguel es doctor en filosofía, es magíster en dirección de comunicación, es máster en bioética y posgrado en comunicación política, es director del Centro CORE de la Universidad Católica del Uruguay, profesor en los programas de grado y posgrado, es investigador del Sistema Nacional y miembro de la Sociedad Filosófica del Uruguay. Y yo leí un libro de él muy interesante y que de hecho sirvió un poco de guía para un trabajo que hizo un tesista mío, que se llama La eutanasia no es lo que parece, donde Miguel reflexiona sobre las implicaciones éticas de las leyes de eutanasia, las leyes que aprueban la práctica de la eutanasia. Fue muy interesante y él siempre reflexiona y escribe en la prensa sobre temas asociados con ética y sociedad. Y el tema de religión y política está en la palestra pública, sobre todo porque el presidente Donald Trump ha tenido una controversia con el Papa León XIV, pues el Papa, con una posición que uno podría esperar de la Iglesia Católica, ha criticado de forma un poco tangencial la política de Estados Unidos hacia Irán, la guerra de Estados Unidos hacia Irán. Eso hizo que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, también se metiera en la melé y hablara de si el Papa tiene que tener más cuidado cuando opina de temas teológicos, etcétera, etcétera. Pero más allá de la actualidad, a pesar de que la modernidad y los sistemas republicanos proponen a un Estado laico donde haya una clara ruptura, división entre religión y política, la verdad es que todavía la política y la religión siguen muy vinculadas. Y quisiéramos escucharte a ti de por qué, a pesar de las prescripciones constitucionales republicanas que se originan en la Revolución Francesa, de alguna forma anteriormente en la Revolución en los Estados Unidos, realmente ese divorcio entre política y religión no ha sido fácil en Occidente. ¿Por qué esto ha ocurrido, Miguel? Bueno, la verdad es un tema amplísimo, súper complejo. Yo creo que, o sea, como para dar algunas pinceladas, primero porque la religión, digamos, es un fenómeno muy amplio, muy cambiante. De hecho, hay estudios de Wegelin muy bastante ya antiguos sobre las religiones políticas, como cuando la religión es reducida en su presencia pública, hay otros fenómenos sociales que ocupan el lugar de la religión y se convierten en religiones seculares. Eso es un fenómeno típico de Occidente también, donde los partidos políticos, los estados, terminan convirtiéndose en sustitutos de la religión, sacralizando la bandera, el Estado, la política. Entonces, a ver, ¿esto por qué? Porque el ser humano es un ser antropológicamente naturalmente religioso. Y entonces, si no sacraliza la religión, va a sacralizar el Estado o al fútbol, el Mundial de Fútbol. O sea, va a vivirlo de un modo no deportivo, sino religioso. Y esto es lo que se llama la traslación de lo sagrado al ámbito de lo profano. O sea, ámbitos profanos se vuelven sagrados. Entonces, en esa mutación permanente que vive las sociedades occidentales, eh, también el vínculo institucional entre los estados y la religión, eh, que viene de larga data, también tiene estos vaivenes donde hay fenómenos muy diversos. Por ejemplo, eh, a ver, Estados Unidos era una sociedad muy religiosa históricamente, donde en su nacimiento, si bien hay una separación, hay un acuerdo, digamos, de mayoría cristiana o de un fundamento cristiano. No es la Sí. misma laicidad que puedes encontrar en Francia, eh, digamos, donde aunque hay una tradición católica, hay un fuerte laicismo anticlerical duro contra la religión, viéndola como algo negativo. Hay sociedades que son muy secularizadas, como la nuestra, la uruguaya, donde lo religioso no tiene ningún peso social, donde la iglesia, su voz es como de una ONG, no le importa a nadie, y Ujú. los católicos son una minoría,
pero eso no es por el Estado laico, porque la sociedad es profundamente secular. En cambio, Gran Bretaña, por ejemplo, que tiene un Estado confesional anglicano, sin embargo, tiene una sociedad muy secular. O sea que estos fenómenos son muy variados y no siempre las cosas se dan de un modo limpio. Yo lo que creo que está pasando hoy, que es más complejo, es que, y que creo que esto se ve a partir de los años 80, con Reagan en Estados Unidos, con Khomeini en Irán, o también pasó en Israel, donde el fenómeno político empieza a tomar alianza con discurso religioso de un modo mucho más radical. Esto lo vio Keppel cuando habla de la revancha de Dios y la vuelta la Sí. aparición del fundamentalismo. Pero yo diría que hoy además, si uno puede ver en Estados Unidos, Trump, incluso en su primera presidencia, o sea, él aparece como alguien que tiene mentores de tipo pentecostal, ¿no? Evangélico, Sí, la donde hay famosa un imagen cuando discurso, él va con la Biblia a la catedral claro, en Washington, ¿no? Y se pone allí, que es un poco exacto, ridículo, pero como para eso, para claro. reafirmar lo que tú dices. Porque, bueno, porque Paula White también y todo el mundo pentecostal también pegó un giro en los años 90, porque fíjate que el mundo pentecostal era más bien antipolítica, es decir, como la política es del demonio, ¿no? Entonces el discurso evangélico pentecostal en América Latina, Estados Unidos, en los 70, 80, era la política es del demonio, pero en cambio, porque ellos están para la vida eterna, pero hay un giro en los años 90 muy relevante, donde se dan cuenta que si quieren que su agenda moral, que su agenda evangélica tenga impacto en el mundo político, en lo público, tienen que estar en los lugares de poder. Y eso genera, yo he escuchado predicaciones pentecostales hasta el hartazgo de ver cómo en los años fines de los 90 se empieza a decir y comienzo de los 2000, los cristianos tenemos que estar en ese lugar porque si no el evangelio va a ir perdiendo terreno. Entonces ven el lugar de lo político, no por un tema ideológico. Fíjate, por ejemplo, en Brasil, los evangélicos pentecostales apoyaron a Collor de Mello, a Lula, a Dilma, a Bolsonaro. Es decir, pero ¿y esto qué es? O sea, ¿es izquierda o es derecha? Es que no le importa, porque lo que importa es si los temas de su agenda y su presencia pública pueden tener injerencia en lo político. O sea que eso es la religión yendo hacia lo político. Y por Ujú. otra parte, los políticos Bueno. Sí, eh, termina, termina, viendo, Miguel. sí, Adelante. viendo en la religión una oportunidad también a la casa de votos y de simpatía, porque de hecho, eh, que aparezcan hoy líderes políticos, que para mí es ridículo, haciéndose de intérpretes del verdadero camino del evangelio, de la fe, o sea, y refutándole a un líder religioso que habla desde la teología y desde la tradición cristiana, que haga un paréntesis rápido. La Iglesia Católica tiene 2000 años y la izquierda y la derecha 300 y poco, es decir, el cristianismo, desde sus propios fundamentos, cuando pega un tema, la gente lo asocia con la izquierda y la derecha, pero pasaba aquí en Uruguay, un obispo que era tildado de conservador por estar en contra del aborto, lo tildaron de comunista cuando habló del capitalismo salvaje, porque la doctrina social de la iglesia no se encasilla en esas coordenadas, y entonces cuando los papas salen a pegar a un lado, dicen, el papa cambió, ahora se puso de derecha, no, Ujú. es porque es católico, y eso es lo que no entienden. Claro. Sí, aunque los papas también pueden tener, de acuerdo a su background, su contexto y su personalidad, cierta tendencia hacia la derecha o cierta tendencia hacia la Sí, izquierda. claro. De hecho, existen movimientos religiosos como la teología de la liberación, etcétera, que también hay una discusión interna dentro de la iglesia. Pero no era la pregunta que te quería hacer. Quería que en el caso específico de Estados Unidos, y la pregunta viene de mi ingenuidad. Tú estás hablando, yo siempre pensé que eran los evangelistas el mayor grupo de poder religioso dentro de Estados Unidos, pero tú estás diciendo que estás agregando un nombre previo a evangelistas, estás diciendo los eh, Pentecostales. pentecostales evangelistas. ¿Hay diferencias o es lo mismo? Sí, sí, Si claro. puedes A ver, explicarle a nuestra sí, audiencia qué son los evangelistas y por qué han agarrado está tanto bien. poder. Si lo tengo que decir rápido, es decir, hay como diferentes etapas. O sea, una cosa es la reforma protestante del siglo XVI, que eran iglesias estatales, luego nacen las iglesias evangélicas, que son iglesias libres del Estado, que huyen de Europa por la Inquisición católica y por la luterana, es decir, y por la anglicana, o sea, porque quieren vivir su fe sin la tutela del Estado. Esas iglesias son las que migran a Estados Unidos y son las que justamente allí entienden que el Estado no puede ser religioso porque ellos son víctimas y entonces ellos de algún modo configuran un Estado que
tienen una inspiración cristiana, pero que cada uno tenga su iglesia. Estados Unidos es el primer país del mundo con libertad de culto, por esta razón histórica. Y Estados Unidos, en estas iglesias evangélicas que tienen su origen en la Reforma, hay una gran diversidad que se fueron desarrollando teológicamente en diferentes etapas. Es en 1910 aproximadamente que nace el fenómeno pentecostal dentro del mundo evangélico. Algunas iglesias, pentecostal es una experiencia espiritual mucho más de tipo carismática, el tema del revival, del avivamiento, ¿no? Son las Claro, se iglesias que llama llenan estadios. pentecostal porque según la Biblia, Nuevo Testamento, en el Pentecostés, que equivale a la fiesta Claro, judía de las semanas de Shavuot, es cuando los apóstoles reciben el don de lenguas, ¿no? Y se pueden exacto. comunicar con todos los que van a Jerusalén a Exacto. festejar la Por fiesta. eso, exacto. Por eso, Isaac, el mito fundacional de las iglesias pentecostales es el acontecimiento de Pentecostés, de ahí pentecostal. Pero, ¿qué sucede? Esta espiritualidad pentecostal la tienen muchas iglesias, aunque no se autodenominen pentecostales y se digan, somos una iglesia evangélica o una iglesia cristiana. Pero tú le ves el formato de culto y dices, esto es una iglesia pentecostal. Y si tú ves una iglesia más tradicional, con una liturgia más al formato europeo, dicen, bueno, una iglesia evangélica tradicional, no pentecostal. Digo, para simplificarlo un poco. Es un poquito más complejo porque después aparece el fenómeno neopentecostal en los años 60, 70, donde el énfasis está puesto más en los medios masivos de comunicación, la era de los Correcto. telepredicadores como Jimmy Swaggart y demás. Todo eso generó una nueva ola de pentecostalismo mucho más centrado en un fenómeno nuevo, que fue la teología de la prosperidad, muy importante para el señor Trump, porque los teólogos de la prosperidad, que es una teología de la cual discrepan los primeros pentecostales y casi todo el evangelismo tradicional, que les parece algo absurdo, pero que son los que hoy más fieles tienen y llenan estadios y tienen mucho poder económico, esas iglesias lo que predican es que uno, si uno es más generoso con Dios, Dios lo va a prosperar económicamente, dicho simplemente, ¿no? Entonces, el que es pobre es porque no tiene fe, digamos, es una cosa así simplista. Ese tipo de iglesias son, digamos, ese tipo de movimiento teológico ha captado a muchos empresarios cristianos que de algún modo sienten que si son prósperos económicamente es porque son elegidos por Dios. Entonces, fíjate, ahí hay una conexión entre los mentores teológicos de Trump y la teología de la prosperidad. O sea que, de alguna manera, y un conservadurismo moral también está en estas iglesias. Es decir, ahí confluyen una serie de teologías que van directamente a este tipo de movimientos. Pero está bueno aclararlo, Ariel, porque pentecostales hay una gran diversidad. Incluso te diría, hay pentecostales de la teología de la liberación, para que veas el lío que hay. Ujú. Ok, Claro. Ahora, ahora eso en América Latina, como tú nos decías, se ha expresado. Hay países donde, por ejemplo, esos movimientos como Brasil, donde tienen mucha influencia. Eh, o sea que, y a eso ha venido desde Estados Unidos, digamos, ha sido otro fenómeno hegemónico. Ha habido hegemonía económica, ha habido otro tipo de hegemonía, y ahí también ha habido una especie de hegemonía religiosa, donde el catolicismo tradicional de América Latina, por lo menos en Brasil y probablemente en algunos otros países, ha sido desplazado de alguna forma por estos sí, movimientos sí, evangélicos. abro un paréntesis, Isaac. En Perú, la mayor parte del Amazonas, por la venida de misioneros estadounidenses, hay más evangélicos que católicos hoy en día. Ok. Claro. Pero Sí, cierro hay un paréntesis, detalle igual continúa. sí, Ujú. no, un detalle solo histórico. Si bien es cierto lo que dice Isaac, es decir, hay una cruzada en los años 70 y 80 también con una intención de prevención anticomunista de misioneros evangélicos Ujú. pentecostales y misioneros en América Latina. Es cierto que hay un foco pentecostal autóctono, criollo en América Latina, en Chile y en Brasil, que nace al mismo tiempo que el pentecostalismo nace en Estados Unidos Oh, a ya. comienzos de 1900, y que son un pentecostalismo popular, muy criollo, con algunos elementos incluso parecidos al catolicismo. O sea, hay una gran diversidad ahí adentro. En lo que a nosotros nos refiere, sí es importante ver que las tendencias del evangelismo pentecostal que más ha crecido, digamos que es un poco el discurso religioso por el que Trump ha andado. ¿No? Entonces, también como para entender, por ejemplo, cuando hay gente que dice, pero ¿y cómo es que los periodistas aquí en Uruguay, que de religión no se estudia mucho, porque no se Claro. entiende, cómo es esto de que Trump ganó y lo votaron en estados con cantidad de inmigrantes latinos? Bueno, pasa que si esos tipos son católicos pro vida, bueno, yo prefiero a Trump que a Hillary o a Trump que a Kamala Harris, o sea, porque no me importa, o sea, porque este señor va a favor de la vida, o sea, ese discurso, digamos, en un sectores carismáticos católicos y pentecostales latinos es muy potente, ¿no? Claro. Y a veces el factor religioso no es
siempre tan tenido en cuenta en los análisis políticos. Y sin embargo, yo creo que esto ha sido relevante. Ahora, claro, estamos hablando del espectro cristiano, digamos, del catolicismo, de las distintas manifestaciones evangélicas, pentecostales, pero hay un nuevo factor que entra en América Latina, no de forma mayoritaria ni con el mismo impacto, por ejemplo, que los movimientos evangélicos, pero también ya vemos cómo la religión musulmana comienza a tener una presencia porque es una religión proselitista, es una religión que tiene detrás a grandes factores, digamos, con muchos recursos, y que se empieza también a manifestar en América Latina. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que el Islam, yo empecé a ver primero las primeras conversiones en Europa, ¿no? En España, sobre todo, hace unos años empezaba a ver eso, Francia ni hablar. De hecho, tengo amigos que son franceses que viven en Uruguay que se convirtieron al Islam habiendo sido católicos. Eh, es una cosa interesante porque lo que yo creo que ha sucedido es que el Islam funciona parecida al pentecostalismo. ¿En qué sentido? En una sociedad con un gran relativismo moral, con un gran consumismo individualista, digamos, hay personas que les seduce, digamos, una religión donde las cosas están muy claras. ¿Dónde está el bien, dónde está el mal, qué es blanco, qué es negro? Y entonces, bueno, basta de tanta perversión. Yo he visto incluso una mujer musulmana dando conferencias en Estados Unidos sobre el feminismo islámico. Y lo que ella defiende es que justamente usar el velo y que solo la vea su marido es una forma de no ser un objeto de consumo. Y entonces hay toda una prédica contra la perversión occidental del consumismo, del relativismo moral, de la Ujú, perversión. Y ese tipo de lenguaje en generaciones desorientadas, necesitadas de seguridad, de contención y de verdades claras, son tiempos de gran incertidumbre social que por lo tanto son caldos de cultivo para cualquier forma de fundamentalismo o de pensamiento más simplista. Eso explica que cualquier propuesta religiosa que venga con las cosas bastante claras, como es el Islam, sí, sea sí, muy seductor. Eso en primer lugar, ¿no? Después hay factores que son de orden más sociopolítico. Yo creo que ahora también esta cosa que se origina más con Michel Foucault, pero esta cosa así como de simpatía del progresismo de izquierda con algunas cuestiones del Islam es una cosa más contemporánea, pero que de alguna manera a algunas personas les ha despertado cierto interés cuando en realidad no tienen ni ideas de lo que se trata, ¿no? Pero que eso me parece muy ingenuo, ¿no? Pero que de alguna manera también es ciertamente explotado, ¿no? claro, Sí, claro. ahora, una pregunta, el populismo, sea de izquierda, sea de derecha, sea el de Trump o el de Orbán, que milagrosamente le han dicho adiós después de 16 años en Hungría, o sea de izquierda el de Chávez, Maduro o la izquierda radical latinoamericana o muchos otros, visto desde un punto de vista político, pero quiero meterle el elemento de una visión religiosa, antropológica religiosa, al manejar los conceptos maniqueos, ¿no? Nosotros somos el bien, el resto es el mal, no importa si es de derecha o izquierda. Nosotros representamos todo lo mejor que puede ofrecer nuestra sociedad y el resto son enemigos, ni siquiera son rivales. ¿Tú lo ves como una nueva forma de religiosidad dentro de la política? Bueno, a ver, yo creo que no tanto. Yo lo que creo es, a ver, hay una idea que tenía Ratzinger que era muy buena, el Papa Benedicto XVI, que le hablaba de las patologías de la razón y de la religión, y que decía que cuando la religión se alejaba de la racionalidad, había unas derivas patológicas de la religión que caían en el fanatismo, en el fundamentalismo, y por eso podía haber fenómenos de violencia que también sucedían idénticamente cuando la ideología, cualquier forma de racionalidad que también derive en ese tipo de capacidad poco crítica de pensamiento, tenía estas derivas. Entonces yo creo que lo mismo que le sucede a la religión y que le ha sucedido en algunos fenómenos, porque a veces creo que se ha culpado a la religión como que se la asocia con ese tipo de absolutos, uno lo puede ver en la política también. Y entonces yo creo que lo que pasa es que además al haber esa carencia en el ámbito religioso, hoy uno de esos fenómenos, como tú bien dices, ahí sí lo puedo ver, pero no lo diría tanto como algo religioso, sino como esa simplificación de la realidad, como bien dices, maniquea, esa simplificación, también es más común que se dé en momentos críticos de la historia donde es tanta la incertidumbre que uno necesita simplificar. Y cuando necesita simplificar,
quienes explotan la simplificación, lo primero que hacen es identificar el origen del mal, el chivo expiatorio, el malo de la película. Y eso Cl- puede cl- pasar, eso Claro, le pero puede yo pasar a quería una darte religión. un Sí, episodio histórico como referencia, dale. rapidísimo. La Revolución Francesa. Se tumban Sí. a una tiranía y viene la época del parlamentarismo, etcétera, cuando se acaba ya la monarquía, cuando pasan por la guillotina a los reyes, pero entramos en la época del terror. Y en la época del terror había, no recuerdo si lo llamaban los comités de purificación o No, los comités comités de salud pública, lo de Salud llamamos. salud pública. De pública, salud claro, publique, le comité de salud pero, publique. claro, pero ¿qué es lo que ellos llamaban comité de salud pública? El que no tiene mi ideología, hay que desaparecerlo. No es eso una visión religiosa política que está sustituyendo a la otra que era monárquica y institucionalizada con iglesia. Lo que pasa es que usar el adjetivo algo religioso para una experiencia fanática es una forma de peyorativa de calificar lo religioso. O sea, porque por eso para mí tiene que ver con otra cosa. Porque la religión puede humanizar o deshumanizar, como la política también. Entonces, cuando se acerca más a la razón, digamos, la religión puede ser un instrumento de humanización y de cultura, como lo ha sido la historia de la humanidad, y cuando se aleja del discurso racional y cae en el irracionalismo, en el emotivismo, en discursos de tipo infantil, eh, porque construye nuevos absolutos, y este es el peligro. Que es lo que denuncia Bátimo cuando critica la religión. O sea, quien construye un absoluto y en nombre de ese absoluto se siente legitimado a destruir todo lo que no es este absoluto que defiende, o sea, su verdad aplasta todo lo demás. Entonces, la Revolución Francesa lo que hizo, y sobre todo el terror, Robespierre lo que hizo fue construir un nuevo sistema de pensamiento que, claro, que donde sacralizó el discurso revolucionario, ¿no? Eso, claramente. Pero ahí lo que yo veo es que eso sucede en estos fenómenos. Pero, Ok, y tienen una pero, fuerza que uno pero está cuando tú acostumbrado a ves ver en la religión. Pero cuando tú Sí, ves masivamente, como ven a Hitler como un líder mesiánico, como veían a Stalin como un líder mesiánico, como ven en Corea del Norte como un líder mesiánico, que obviamente hay todo un proceso de adoctrinamiento, un proceso represivo, hay un montón de causas por qué las grandes masas ven a esos líderes como líderes mesiánicos. Tampoco lo llamarías que es una especie de religiosidad. bueno, está bien. A ver, aquí entramos en un tema conceptual complejo y en realidad, por ejemplo, Emilio Gentile, ¿no? Cuando habla del fascismo, y obviamente lo Sí, que hace es decir cómo el fascismo se convierte en un sistema de religión con su liturgia, sus ritos, sus cultos, pero es un sentido de hablar de la religión en un sentido muy amplio, donde yo tomo las categorías de lo religioso y lo traslado a otro ámbito, ¿no? Eh, pero sí, podríamos decir en un sentido muy amplio, no estricto, que algunos fenómenos sociales y políticos se constituyen en religiones seculares, ¿no? Eh, pero pasa que creo que las derivas que están teniendo son, digamos, más que de religión, de fanatismo, ¿no? Entonces, ok, que uno puede verlas en el fútbol y en la política y en cualquier rubro, eh, ok. pero que tiene que ver más con una descomposición sociocultural muy individualista, donde se vuelve una cuestión muy tribal y donde además, para legitimar el discurso, lo que apelas es a la emoción, que fue lo que hicieron, ¿no? También Bueno, digo, Hannah Arendt, cuando ve lo que pasa con la sociedad totalitaria, en los orígenes del totalitarismo, lo que dice es, ¿qué es lo que precede a la sociedad totalitaria? Y lo dice Arendt en aquellos años, ¿no? Dice, un individualismo cada vez mayor, donde yo genero que el ciudadano solo le importe que él esté bien y el resto que se maneje, ¿no? O sea, un individualismo feroz, y fíjense el tiempo que vivimos, donde lo público no importa, donde importa que yo esté bien y no sé qué pasa con los otros, y a su vez eso va de la mano también con un conformismo que prepara a la sociedad totalitaria, es decir, mientras yo esté tranquilo, ¿sí? O sea, no me meto allí. Y ahí uno dice, bueno, estas dinámicas que están apareciendo, tienen mucho de similar con lo que se da en la religión, pero no en toda la religión, sino en los movimientos de tipo fundamentalista. ok. Y funcionan con la misma dinámica. Si vos agarrás un libro que describe la psicología del fundamentalista, hoy aplica los populismos. Claro. Lo que tú decís. Ahora, O sea, la prescripción republicana, vamos a llamarla así, de separar a la iglesia del Estado, tiene una razón histórica.
porque realmente la religión o la institución religiosa, no para hablar de la religión, sobre todo la Iglesia católica, era un factor de poder. Y la prescripción republicana lo que quiere es hacer una separación clara para evitar que ese factor de poder, digamos, tenga una influencia en las decisiones y en la forma de manejar a la sociedad. Esa es la prescripción republicana, digamos. Claro. Esa separación es deseable siempre. Sí, sí, siempre. El tema, de hecho, te diría, si nos vamos más para atrás, porque hay un relato también con esto, ¿no? Si uno empieza a rastrear documentos en la Edad Media y detrás, era una preocupación de algunos papas, la unión, digo, ese matrimonio negativo entre iglesia y Estado, porque pasaba aquí en los países nuestros donde la iglesia unida al Estado, sí, la iglesia tiene más poder, pero el Estado le cocina a quienes son obispos, le pone al sobrino de no sé quién, Ujú. no es que entonces, de alguna manera, la injerencia del Estado bueno, la iglesia cuando no está unida al Estado puede decir lo que quiera. Y se puede ir contra todo. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más libre. Entonces, de hecho, el primer arzobispo del Uruguay, Mariano Soler, decía el Uruguay en 1903, mucho antes de la separación. Porque la gente piensa que la separación la quería el Estado, no, la quería también la Iglesia. La Iglesia decía, el Uruguay necesita una Iglesia libre y un Estado libre. Entonces, la laicidad es saludable para todos los ámbitos. El problema es que muchas veces, cuando no se da de un modo muy pacífico, terminan siempre en luchas de poder donde la iglesia no quiere perder cierto privilegio, donde el Estado quiere seguir teniendo injerencia en lo religioso, donde la religión quiere seguir marcando agenda política, y esos son intereses coyunturales, por supuesto. Y entonces por eso ha generado a veces un laicismo radical antirreligioso como el francés o el uruguayo, donde la religión es vista de modo muy negativo. Hay otras visiones, creo la norteamericana, bueno, Taylor habla un poquito de esto, ¿no? Aunque es canadiense, pero que es una visión un poquito más inclusiva, Taylor es donde un ven la filósofo, religión Charles Taylor es solamente para la audiencia, es un filósofo canadiense que reflexionó canadiense mucho sobre este tema. Sí, sobre sí. este tema, sobre la secularización. Y bueno, y ahí vos tenés modelos donde es bienvenida, pero creo yo, para resumirlo a tu pregunta, siempre la separación es deseable, ¿no? Ahora, El tema es ahora, cómo se entiende esa claro, ahora separación. en los hechos, esa separación, digamos, no existe un Estado puro, ni como tú dices, incluso en No, países que tienen una cultura y una constitución y una forma, digamos, de ser que es muy hacia lo laico. O sea, por ejemplo, voy a hablar de Francia. Francia, efectivamente, vive la République, lo que quiere decir que la república es laica, no hay ninguna referencia a la religión nunca en los eventos o en la forma de proceder del Estado, del gobierno, pero la religión se le ha metido a Francia por la vía de la inmigración. Entonces, por supuesto. entonces, incluso es un poco ilusorio pensar que ellos van a estar, digamos, protegidos de la influencia religiosa. Es un poco No, lo que pasa es que, ilusorio. lo que pasa es que hay como esferas. A ver, para explicarlo sencillo para los que nos escuchan, la laicidad no existe en abstracto, no hay una laicidad pura, como tú decías, Isaac, ¿no? O sea, tampoco es un proyecto de ingeniería cultural para erradicar la religión de la vida social. Es un principio político que busca garantizar dos cosas, que son dos bienes fundamentales de una sociedad democrática: la libertad de conciencia y la igualdad de trato entre los ciudadanos. O sea, que todos tengan la misma igualdad de trato y libertad de conciencia. ¿Por qué? Porque el Estado no puede, tiene que ser neutral, esto es la laicidad, que el Estado no puede imponer a los ciudadanos convicciones de tipo religioso. Entonces, no puede legitimar eso, tiene que dar ese espacio. Ahora, claro, que haga eso no quiere decir que el Estado sea el dueño del espacio público. Y ahí vienen los debates, porque el espacio público, aunque es administrado, Uy, gestionado perdón. por el Estado, no es, en los lugares donde hay laicidad, el espacio público es un lugar de interacción entre ciudadanos. Y si vos tenés una mayoría religiosa, católica en México o musulmana en algunos lugares de Francia, y bueno, y sí, eso va a impactar en la configuración social, sin lugar a dudas. El tema es qué hace el Estado frente a eso, ¿no? ¿Qué protege? ¿Cómo cuida? ¿Cómo es ecuánime? Esto no es nada fácil. Por eso, cada laicidad es un proceso histórico diverso, social y político. El riesgo, lo que hay que proteger, es que el principio fundamental,
y su objetivo no sea violentado, que es que no haya ciudadanos que queden de segunda, ¿no? Que no haya digamos, un adoctrinamiento de injerencia religiosa en las políticas públicas o en las formas en que el Estado regula. Entonces, eso, ¿qué pasa cuando quien gobierna tiene digamos, hay ascendencia sobre él desde una perspectiva religiosa? A muchos actores les preocupa, no sin razón, si esa religión no tendrá ahora, digamos, una forma de adoctrinar a la ciudadanía. O sea, es un poquito ese el peligro o el riesgo que siempre preocupa. Eh, Creo que ahí siempre no es la religión la que va a violar la laicidad, porque ahí es un actor privado. El que puede violentar esa laicidad es el propio Estado cuando no protege la libertad de conciencia o la igualdad entre los ciudadanos. Creo que eso es lo más importante, aunque parezca muy abstracto, pero es ese principio, ¿no? Ahora, Y a Miguel, partir de ahí, sí. para convertirlo en algo un poco menos abstracto, cuando un Estado, Congreso, presidente, o en Estados Unidos, Parlamento, en Europa, Parlamento, primer ministro, lo que sea, se votan a favor de que a partir de ahora es legal el aborto o es legal la eutanasia, sobre lo que tú escribiste. Eh, ¿Se está inmiscuyendo el Estado laico en asuntos religiosos o simplemente se está asumiendo que esos asuntos dejaron de ser religiosos y ya son asuntos de interés público, por lo tanto políticos? Bueno, bien, es súper complejo la cuestión, pero lo primero que te digo es que estos asuntos, hay un error, creo que muchas veces, y es en creer que estos son asuntos religiosos. De hecho, siempre fueron asuntos morales, y el problema es que un Estado neutral igualmente tiene una moral. Las leyes están basadas en una moral que debería ser de acuerdo común. Por ejemplo, hoy, ¿cuáles son los mínimos éticos que nosotros acordamos? Los derechos humanos, ¿no? Entonces, por más que a veces sean un chicle para muchos, en realidad se supone que son esos mínimos en los que todos estamos de acuerdo, por lo menos en determinado modo de entender la civilización. Ahora, esos derechos humanos derivan en determinados principios y hasta después influyen en las leyes. El caso del aborto y el caso de la eutanasia, históricamente, o sea, siempre se vieron como violación de derechos humanos fundamentales, y no por motivos religiosos, sino por una concepción humanista antropológica. Es decir, matar a un ser humano inocente debería estar siempre mal. Ahora, el tema es que si yo pongo, y eso es un problema más, no es un problema con la religión, lo que pasa es que la religión entra en este debate Ok. a veces con argumentos religiosos, pero el Estado puede entrar en el debate sin argumentos religiosos y decir, bueno, a ver, en materia de derechos humanos, ¿qué voy a priorizar? ¿El derecho de la mujer sobre su cuerpo o el derecho de un ser humano en proceso de nacer? Entonces eso es un debate muy complejo, porque muchas veces para argumentar lo que se hace es decir a partir de cuándo es ser humano, porque si es ser humano tiene derecho. Entonces ahí tenés un problema y tenés una colisión de dos derechos. Punto. Ahí tenés una colisión en materia de derechos. Con el tema de la eutanasia lo mismo. Yo tengo derecho sobre mi propio cuerpo. Eso es un principio libertario fundamental. Es derecho sobre mi cuerpo. Y fíjate lo que está pasando hoy, que movimientos libertarios se ponen conservadores en moral, cuando fueron ellos los que originalmente tienen una idea del cuerpo como propiedad privada. Entonces, si yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera y me quiero matar, me debería el Estado solucionar el tema. Claro, pero eso colisiona con un principio jurídico, que es que, digamos, el Estado no puede favorecer el suicidio de un ciudadano. Si yo me quiero morir, me puedo matar y soy libre de matarme, pero el Estado no puede prevenir a provocarme la muerte a mí porque yo se la pida. Y eso, entonces genera un conflicto jurídico porque genera un conflicto en materia de derechos. Entonces es tan complejo que para mí lo peligroso es creer, y esto para mí es peligroso, que el discurso contra el aborto, contra la eutanasia es religioso y el discurso a favor es laico. Eso no es verdad. Hay gente atea en contra, hay gente creyente en contra, hay gente atea a favor. Es verdad que para mí lo riesgoso es que un presidente salga a decir que porque Dios, entonces ya ahí marchó, porque entonces los que no son creyentes, ese es el problema. O sea, yo no puedo desde la política argumentar con un principio religioso, porque ahí estaría yendo contra la laicidad y estaría imponiéndole a los otros una cuestión religiosa, no el aborto o la eutanasia, porque no son una cuestión religiosa, sino una cuestión del argumento por el cual yo digo que vamos a ir por acá, ¿no? Porque otra cosa es que diga, no, mirá, por una cuestión de derechos humanos, vamos a ir por este lado. Por una cuestión de lo que la ciudadanía ha votado, bueno, digamos, elegimos esto, ¿no? Pero me parece que el tema no es tanto el asunto, sino el argumento. Y lo que hoy se ve enredado es el argumento. Y fíjense que muchos hoy, cuando van a hacer un discurso político,
claro, en Uruguay eso sería muy raro, pero remiten de repente a una frase del Evangelio o a la voluntad de Dios. Ah, resulta que ahora vos representás la voluntad de Dios. Entonces, claro, es casi un califato cristiano, eso, dicho así, ¿no? O sea, porque, o sea, está diciendo que es la voz de Dios. Y creo que ahí es donde, en todo lo que Trump ha dicho hacia el Papa, es un desubique brutal, porque si, bueno, a ver, usted no le va a decir al Papa cómo tiene que pensar la iglesia, o sea, entonces usted piense lo que quiera, ¿no? Pero o Claro, sea, ahora en ahí hay un ese, tema. quiero volver a algo que tú dijiste y ya nos estamos acercando hacia el final, que es el elemento moral. Porque tú dices, el debate sobre aborto o sobre eutanasia realmente es un debate moral, no es un debate religioso, pero la religión sí tiene que decir algo sobre la moral y por eso interviene en el debate. Ahora, ¿no será que la política se ha vaciado de moral y por eso las religiones tienen entonces que intervenir incluso de forma más vehemente en este tipo de debates porque la política se ha vaciado de moral en muchos sentidos? Bueno, eso es totalmente cierto, Isaac. De hecho, no quiero ponerme muy abstracto, pero el positivismo jurídico, el que las leyes se basen solamente digamos, en las leyes mismas y en el consenso, vacía el fundamento moral de por qué queremos las cosas. Y el relativismo moral de nuestras sociedades, donde todos vivimos con determinados valores y a veces diversos, hace que se le pida al Estado que moralice a la sociedad. Fíjate que hoy se judicializa todo. ¿Por qué? Porque no podemos tener un debate ético. Entonces yo te impongo mi moral a través de una ley por mayorías. ¿Por qué? Porque ya no podemos decirle al vecino que me baje la radio que es muy alta, le hago una denuncia. Ujú. Entonces, ¿por qué no le puedo? Sí, O sí, sea, hoy nos falta la dimensión ética de los valores en común a los que apelar sin necesidad de ir a lo jurídico, que eso nos esté faltando porque hay una erosión, está erosionada la ética cívica, la ética ciudadana. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, cuando no tengo ninguna fuente de moral, tengo que apelar a algún lugar donde eso haya. Y la religión es históricamente siempre una fuente de moral. Y fíjate que el propio Habermas, que falleció hace poco, y uno de los grandes filósofos del siglo XX, él cada vez más en sus últimas obras hacía alusión a esto, de que el mundo laico no ha sido capaz de generar, digamos, una moral, eh, digamos, una fuente de sentido para orientar la vida pública como lo hace la religión, y por eso de alguna manera Habermas le exige a la religión que traduzca su moral en un lenguaje laico, porque ve ahí una fuente muy buena, porque él dice muchos de los valores de la sociedad laica, hasta de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, son valores cristianos, judio-cristianos, porque de hecho Occidente es hijo del judaísmo y del cristianismo, del mundo griego y del derecho romano. Entonces, aunque nosotros no seamos creyentes, ujú. dinamitar eso es quedarnos sin suelo, ¿no? Entonces, y es verdad que hoy, si no, Habermas dice, si no vamos a esas fuentes, no tenemos mucho de dónde agarrarnos, aunque tengamos que secularizarlas. El peligro es cuando no somos capaces de construirlas cívicamente, democráticamente, racionalmente, independientemente de la fe, y entonces la gente va a ir a manotear como en el supermercado desesperadamente Claro, un fundamento religioso porque no pueda encontrar en el diálogo racional un acuerdo común, como se llegó en los derechos humanos, que uno siendo ateo o siendo creyente pueda decir estamos de acuerdo en que la dignidad humana es intocable. Bien. así es, claro. O Sí. sea, Te Ariel, quiero adelante, que pedir, ya vamos cerrando. sí, quiero pedirte, aprovechando tus conocimientos, sobre todo para la audiencia que nos ve, que nos expliques bien la diferencia entre moral y ética. Que, Ariel, eso es para un curso, pero bueno, lo intentaré. En realidad, pero muy etimológicamente, básicamente, está básicamente. bien, Ajá, etimológicamente significan lo mismo. De hecho, ok, ética viene de ethos en griego, que es costumbre, y mos viene del latín, que moral, que es costumbre. O sea que etimológicamente es lo mismo. Y de hecho, ok, es legítimo usarlos como sinónimos. Digo ok. para que nadie se haga problema. En realidad, en la academia cada vez más se utiliza ética para hablar de la disciplina, la rama de la filosofía que estudia los problemas morales. Ok, Y los problemas morales son los problemas éticos en la vida y en la política. Pero el problema es que se pueden usar como sinónimos y no está mal, pero el tema es que uno tiene que aclarar de qué está hablando, porque si no se arma lío. Entonces digo, no, cuando digo moral me estoy refiriendo a tal cosa, pero en realidad yo tiendo a usar ética para los principios, para la cuestión más abstracta, eh, y moral para la cuestión concreta. Por ejemplo, le digo a veces a mis estudiantes, si vos querés discutir el tema del aborto, tenés un problema ético.
Si vos te querés hacer un aborto, tenés un dilema moral en tu vida. O sea, como para decir, cuando hablas de la moral, hablas de algo más personal y concreto en una decisión. Cuando hablas de la ética, hablas de la reflexión sobre los problemas morales, como para hacerlo sencillo. Ok, muchas gracias. Bueno, muy bien, Miguel. La verdad que ha sido una conversación muy rica, muy interesante. Yo también he podido aprender mucho y reflexionar de alguna manera mientras te escuchaba sobre algunos de estos problemas o estas tensiones que hay entre religión y política. Y creo que es un tema que va a dar mucho a futuro, porque creo que no vas, vivimos en una sociedad, como tú decías, que dentro de toda la confusión y dentro de cierto vacío que estamos viviendo, busca los referentes religiosos y que está un poco, en algunas sociedades, en una vía de retorno, claro, con cierta confusión a veces, con fanatismo, pero hay una necesidad allí y creo que es un tema que va a dar mucho a futuro, así que probablemente volvamos a conversar de ello. Así que muchísimas Sí. gracias. Muchas Con gracias, gusto. Miguel. Bueno, Un fuerte entonces hasta abrazo. la próxima. Muchas gracias. Chau, chau. Vamos a